Hoy en Cuadros Técnicos tenemos como invitado al ingeniero Gabriel Crespi. Hola Gabriel, ¿Cómo andas, Leo? bien, bien. Gracias por la invitación. No, de nada, un placer. Estamos en Cuadros Técnicos pero con un nuevo formato. Hicimos programa de radio en varias radios de la ciudad de La Plata, pero en esta nueva etapa de Cuadros Técnicos en el 2023 pensamos en que nos teníamos que ayornar y dijimos, bueno, busquemos otro formato y el formato es este, streaming. Vamos a ver cómo sale, vamos a intentar lo mejor. Esto es nuevo para nosotros. Yo siempre fui un animal de radio, como diría Lalomir, pero bueno, muy agradecido de que te hagas el tiempo para estar en este programa. Y bueno, como siempre decimos, Cuadros Técnicos es un programa que nació desde la posibilidad de invitar personas, personajes y ciudadanos de la ciudad de La Plata que estén comprometidos con tener una ciudad mejor. Esa ciudad mejor, ¿cómo sería? Bueno, lo que venimos hablando en los colegios profesionales, en los diversos lugares donde estamos participando, y sería, bueno, básicamente planificar y pensar la ciudad y no dejarla que fluya de una manera incontrolable. Sí, cuesta creer que después de tanto tiempo sigamos hablando de lo mismo Exactamente. y poco se ha hecho. Y más en estos tiempos de electorales donde aparecen la- las diferentes alternativas con sus propuestas. Y hasta ahora lo que uno ha visto es poco precisamente de esto, de planificación, de realizar las cosas en forma ordenada, como decías vos, no dejar que la ciudad, vos utilizaste el término fluya, la verdad que yo no sé si fluye, No, porque a veces si fluye y fluye bien, uno podría decir, bueno, eh, ¿para qué ponerle algún condicionante? El tema claro y concreto, creo yo, es que no hay planificación, o sea, lo vemos, las propuestas hoy por hoy de la gran mayoría de los candidatos están mucho más en la controversia y en la pelea personal y de otras cuestiones que una simple política de discutir cómo hacer para que nuestra ciudad de La Plata, ni más ni menos que la capital de la provincia de Buenos Aires, el primer estado argentino, tenga un desarrollo ordenado, planificado, eh, limpio. Ayer casualmente, y con tantas otras cosas, ¿no? Ayer casualmente me causaba gracia e indignación al mismo tiempo. eh, Iba por calle 12 y un cartelito colgado en una columna diciendo prohibido a la venta ambulante y abajo del cartel un montón de gente vendiendo cosas. Que no estoy criticando no, no, la la venta. gente porque más allá de algunas cuestiones, hay gente que es su único medio de vida, trata de tener ese rebusque para poder tener un sustento para vivir. Pero la No, realidad es que en lo nuestro, en lo de la cuestión técnica, ingeniería y demás cuestiones, uno ve que los manchones, porque son así, cuando ve un plano de la actualidad, cómo ha ido creciendo, los manchones son impresionantes. Lugares extremadamente densamente poblados, en muchos casos sin la debida infraestructura, con lo cual obviamente. generamos un perjuicio de cara a futuro, y en otros lugares nada, y lugares inconexos. Nadie habla de las vías de comunicación, Nada, nadie habla del transporte público. nada, nadie habla del cómo, ni del por qué. Yo creo que el tema cuando... Sí, Perdóname, sí, ni el qué, ni el qué. ni el qué, ni el cómo, ni para qué. El qué siempre se usó como eslogan Sí, y tal cual. entonces tenemos que hacer tal cosa, tal otra, la sabemos todo, venimos hablando de planificación, venimos hablando
de prever un montón de cosas, de que no se puede estacionar en el centro, los problemas cotidianos los sabemos todos, el qué. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo y por qué? Yo no escuché a ningún candidato todavía, ni No, precandidato a hablar sobre eso. Cuando hablamos de fluidez y vos recalcás ahí que si la ciudad fluye, pero está direccionada a dónde fluye y cómo fluye, sería interesantísimo, pero no hay un direccionamiento de la fluidez de la ciudad. no. Cuando vos decís el tema de las manchas urbanas, si uno hace una vista aérea de nuestra ciudad, va a ver una mancha urbana que hubo diferentes autores y opinólogos y después hubo gente que en serio estudió sobre los temas. Y tenemos una posibilidad, creo que única para una ciudad donde tenemos universidades, tenemos colegios profesionales, tenemos una capacidad de usina de ideas a través del conocimiento interesantísima para que podamos efectuar un apoyo al municipio. Ujú. Desde Tal cual. hace un montón de años vienen proponiendo los colegios profesionales, las universidades, formar el famoso instituto de De planificación. planificación, ¿no? Ese instituto de planificación nunca se logró y no pasa por un tema de bandera política, porque pasaron varias banderas Sí, sí. políticas en el transcurso de esto. ¿Cómo se te ocurre a vos, Gabriel, que se Pero, puede lograr algo fuera de lo que es la política, entre comillas, ¿no? eh, Desde el conocimiento solamente. a ver, lo que vos decís es tan cierto y desgraciadamente hay que tenerle, digamos así, una especie de tirón de oreja a la clase política en esto, de que no ha tenido la voluntad, pues yo creo que pasa por una Voluntad, falta de voluntad voluntad. de generar este espacio, este instituto de planificación que vos mencionás, eh, porque de hecho todos conocemos que existe un órgano de ordenamiento urbano y territorial que aporta ideas, conocimiento y demás, que son los Para la colegios gente que profesionales. no, para la gente que nos escucha y no lo Sí, conoce, es el Consejo Único de Ordenamiento Territorial, que está reglamentado por la Ordenanza 10.703, de la cual exactamente. participamos Colegio de Técnicos, Ingenieros, Arquitectos, Agrimensores, dimensores, Arquitectos, más el legislativo y el ejecutivo del municipio. Ahora, después, como siempre en esas maratónicas sesiones de Consejo Deliberante de fin de año, se terminan aprobando proyectos que nada tienen que ver con lo que estudió a lo largo de un año o más de un año este Consejo, respondiendo a otros intereses. obvio. Entonces, ahí es donde la clase política dirigencial falla. ¿Y El, cómo se hace? Y yo creo que no hay duda de que en algún momento, y gracias a eso tenemos un conocimiento personal de tantos años, hemos generado un consejo asesor profesional sí, donde de algún modo los colegios por cuenta propia nos hemos sentado a debatir ideas y a sugerirle ideas sin ningún tinte político partidario, porque como vos bien lo has dicho, hemos intentado con varios, no, varios signos, no solo varios signos políticos, sino que varios candidatos hasta de un mismo signo político. exacto. Y la realidad es que no han tenido la voluntad de poder, de querer llevarlo adelante. ¿Tenés esperanza que eso pueda cambiar en un futuro? En la medida que uno va creciendo en años y va decreciendo en pelo, las esperanzas se le van perdiendo. Por condición natural mía no puedo dejar de pensar que eso es posible. Ahora, la realidad es que hay que encontrar una fortaleza de algún lado y por otro lado batallar fuerte con la dirigencia política para poder llevarlo adelante. Ahí, en ese punto, te tengo que hacer una pregunta que por ahí es un poco incómoda. ¿Vos en algún punto tuviste esperanza con esto? Porque fuiste
candidato a intendente de la ciudad. Sí, En ese momento vos creías que se podía cambiar esto, si no, no sí, hubiera sido candidato. sí, sí, sin lugar a dudas. ¿Y ahora? ¿Y ahora por qué Y no es está, candidato Gabriel Crespi? a ver, por dos cuestiones. Primero que pasó en el medio una situación de pandemia que cambiaron muchas cosas. Y por otro lado, porque no hay espacio político que de algún modo tenga intención en llevar adelante determinadas cosas. O sea, en muchos sentidos hay una cuestión de eh, plantear eslogan, Sí, en muchos casos sí, 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 vacío, sí, sí. de contenido, sin necesidad de querer llevarlo efectivamente a la práctica. Nuestro programa se llama Cuadros Técnicos. Sí, Y la idea de Cuadros Técnicos era hacer un juego de palabras con los cuadros técnicos que apoyan a la política desde atrás, de esa infraestructura, esa estructura de hierro que sostiene las propuestas y los proyectos que se presentan en el Consejo Deliberante. Y a su vez mi corazoncito que está siempre en un cuadro y que somos técnicos, ¿no? sí, señor. Eh, entonces, yo digo, si desde un programa de radio estamos hablando y estamos discutiendo con gente que participa en las decisiones, porque siempre Cuadros Técnicos tuvo la suerte por ahí de estar cercano a gente que tomaba decisiones en su momento. Ahora vamos a tratar de hacer eso en los próximos programas también. ¿Desde qué lugar vos pensás que se puede llegar a un objetivo final sobre este tema si se ponen de acuerdo algunos, eh, no sé si personas, porque serían funcionarios? Yo creo, insisto sobre lo mismo, creo que es una cuestión de decisión política, y decisión y voluntad política. Bien, No hay otra alternativa. Y si en ese sentido, y vos has sido testigo, hemos tenido un par de intendentes que en lo personal nos ha dicho qué idea bárbara, esto es lo que hay que llevar sí, sí, adelante, esto y lo otro, y después no avanzó más de ahí. sí, Entonces, hemos logrado hasta presentar los proyectos y nos han dicho sí, que era genial. sí. Y ustedes van a, uy, me encanta esto, ¿cómo no pudimos hacer esto antes? Esta usina de ideas para la ciudad, esto lo tenemos que llevar a cabo. Y Y, después se cortaron los teléfonos, no y sonaban hay más. que, me parece importante remarcar, fundamentalmente además en estos tiempos críticos desde lo económico, que no era un tema de recursos. No, para nada. No había una cuestión de recursos puesto en juego para decir, no, bueno, es una muy buena idea, pero se requieren recursos infinitos. No. No. Es más, los recursos hoy por hoy sabemos que de algún modo están. El tema es, vuelvo casi, parece, Parece viste, redundante. el borracho redundante que siempre dice lo mismo. Si no hay decisión y voluntad política de llevar adelante las cosas, no se puede hacer nada. Es como eh, una frase que yo me vino ahora, durante mucho tiempo la usé, ahora recuerdo que hace tiempo la he dejado de usar, pero no se le puede hacer a la gente lo que la gente no quiere hacer. Y en eso, si desde la cabeza del municipio no se tiene la decisión y la voluntad política de llevar adelante algo, y no quiero entrar a abrir conjeturas de por qué, Claro. no se puede hacer nada. Por más que uno empuje un camión, lo que sea, cargado de piedra, de arena y demás cuestiones, y cuesta arriba, y con poquita cuestión que te hacen del otro lado, se va para atrás. Una definición muy, muy de ingeniero fue esa. Y eso que no soy del área. Claro. Pero sí, sin lugar Bueno, a dudas. para descontracturar un poco y ya que salió el tema este del ingeniero y que no sos del área, contanos un poco para que la gente te conozca quién sos, qué estás haciendo actualmente. Bueno, Gabriel Crespi, ingeniero metalúrgico, oriundo de la ciudad de Chacabuco, provincia de Buenos Aires.
A los 18 años me vine a estudiar ingeniería mecánica en aquella oportunidad y luego vi que me gustaba más toda la cuestión de los materiales en sí, por eso pasé a ingeniería metalúrgica, me recibí, formé mi familia acá en la Ciudad de La Plata, me afinqué acá en la Ciudad de La Plata, tuve la dicha de al principio trabajar en el ámbito privado, luego oportunidad de desarrollarme en la Facultad de Ingeniería, en la cual he hecho toda mi carrera docente, desde ayudante, alumno, hasta actualmente profesor titular. Y en el medio, ya por año 97, me empecé a vincular al Colegio de Ingenieros, en el cual también he desarrollado mi carrera dirigencial, desde tesorero del distrito 5, que es acá en la ciudad, cabecera acá en la ciudad de La Plata. Luego fui 2 periodos presidente, pasé a ser secretario del Consejo Superior en provincia, volví al distrito, fui 3 periodos presidente y actualmente soy nuevamente secretario del Consejo Superior del Colegio de Ingenieros. Pequeña trayectoria, ¿no? Así que Hablando de la universidad, 23 años de dirigente. 23. De dirigente ocupando ¿Qué un cargo. materia, qué cátedra? Ingeniería legal y ejercicio profesional. Qué casualidad. Ingeniería legal y ejercicio profesional. Bueno, Sí. tenemos suerte porque hay gente, porque el tema de los dirigentes en los colegios, a veces muchos lo critican de que no trabajan de lo suyo, ¿no? En la jerga del colegio de técnicos serían los 26K. Los 26K, el que sabe, Sabemos sabe, perfectamente. y el que no lo va a entender enseguida, ese artículo. Tal cual. Tenemos muchos 26K en la dirigencia, pero también tenemos muchos que hacen esto que haces vos, Gabriel. Eh, Que están en la calle, que están en contacto, que se... sí, yo además de eso, bueno, hago algunos trabajos de pericia, algún informe técnico, obviamente en mi especialidad, la metalurgia, los materiales. Y yo había iniciado como docente en la parte de procesos de fabricación. Y en una oportunidad me convocó el decano de la facultad y me dijo, yo creo que la materia de ingeniería legal hay que darle un cambio, porque era muy enfocada hacia una mini carrera de derecho. Claro. Creo que hay que darle mucho más cuestión de ejercicio profesional, de lo que es la vida profesional misma, de lo que nos encontramos cuando nos recibimos. Y me dijo, yo creo que no hay persona en la facultad que esté más capacitada en esa que vos. Ah, Me bien. invitó a sumarme a la cátedra y bueno, y ahí fue que inicié la cuestión y creo que de algún modo hemos ido cambiando un poco la mecánica de la cátedra. Insisto, cuando uno se gradúa tenés una serie de cuestiones que salir a la calle y a veces no sabés con qué te ¿Con vas qué a te vas a encontrar. encontrar? Hay No solo una, desde lo técnico, sino en algunos casos desde los derechos y las obligaciones que los profesionales tenemos. así dice la ley, Exactamente. tanto de ingenieros como de técnicos. Me encanta este paralelismo, quizás no lo hablamos mucho esto en los momentos que podemos compartir, pero hay una similitud con respecto al colegio de técnicos porque cuando se agregó el séptimo año en la escuela técnica, se agregó una materia que era ejercicio profesional, ejercicio legal de la profesión. Uh-huh. Entonces, desde el colegio de técnico, en ese momento yo era secretario de distrito, y presentamos un proyecto en técnica, en secundaria técnica, a un personaje, Marchesini creo que era el nombre, que era el director en ese momento, y le presentamos un proyecto para que esa materia no sea específica,
que sea por concurso y que el ejercicio profesional de un maestro mayor de obra o de un electricista la dé un maestro mayor de obra o un electricista. Bueno, lo logramos, se iba a hacer en el Albert Thomas. Fui al colegio de técnicos, les dije, avisé a todos, se publicó. Y cuando fuimos al concurso, yo me había anotado porque era uno de los que... Y había 10 personas anotadas. Cuando todos querían trabajar de docente en el colegio, en nuestro colegio de técnicos, terminamos siendo 12 los que presentamos proyectos. O sea, era un montón pero en algún momento y era muy poco para lo que yo había aspirado a que iba a ser. Y bueno, pero se logró y se logró que ahora por concurso se elige al profesor para esa materia. Así que más o menos es en la misma línea que la En la tuya. misma línea, sin lugar a dudas. Y digo, vos, Leo, que también ejercés la profesión y demás, sabés que en muchos casos eh, a veces puede parecer, y a veces los mismos alumnos, posiblemente los chicos que estudian en la técnica también te lo hayan hecho saber, ¿para qué me sirve esto? Tal cual. Sí, sí. Y la realidad muestra que parece que no sirve para nada, tampoco es que van a resolver la cuestión de su vida, pero al menos que sepan fundamentalmente cuáles son sus derechos, cuáles son las obligaciones, que no es tan sencillo, No, que no es solo salir y construir o hacer una instalación eléctrica, una instalación de gas. no, no, Digo, no, hay un para montón de cosas, nada. todas las implicancias que tiene ese ejercicio profesional Y las y consecuencias. las consecuencias, sin lugar a duda, sin lugar a duda. Entonces, eso es al menos alertarlo, porque uno con una materia tampoco va a, a esclarecer definitivamente. Y además, como yo le digo a los alumnos y en muchos casos a veces a algunos otros colegas docentes, eh, en este caso el ingeniero, se gradúa. Si le va a tocar ir a la gran empresa a trabajar, no le van a poner un staff de abogados si hay algún problema, alguna cosa. El Ahora, departamento legal va a exactamente. funcionar perfecto. Pero él va a tener que saber relacionarse con los profesionales del derecho para poder llevar adelante el litigio que haya. Si te toca trabajar en una micro, mini empresa, que sos Sos todo. único, Sos sos todo. todo, tampoco vas a poder resolver la cuestión del derecho que te tengo que resolver y vas a tener que contratar algún estudio de afuera. Pero nuevamente vos vas a tener que, no es que está este problema y los abogados lo toman y lo resuelven. No. Está la interacción. Y en esa interacción hay que saber qué cosas y cuándo te corresponde algo y cuándo no. Ni que hablar de cuando estamos hablando de cómo dentro de los derechos defender tus honorarios profesionales. Ni más ni menos. Ni más ni menos que en nuestro caso, nuestros honorarios mínimos, además de tener que defenderlos nosotros como matriculados, tenemos un órgano que nos controla y que nos dice cuál es nuestro honorario mínimo y que lo compartimos, arquitecto, ingeniero, agrimensor y técnico, Exactamente. a través de CAITBA. Entonces, yo creo que ahí volvemos a lo mismo. Estamos unidos en un montón de lugares, tenemos un montón de puntos en común. Y como he escuchado en alguna que otra charla, después del asado y después del vino no vale nada, y mucha gente ha dicho, si estamos todos juntos en este lugar, no hablemos de incumbencias, se dice en esos lugares, ¿no? No Uh-huh. discutamos este tema porque puede ser complicado. Pero después, si sacamos el tema de incumbencias, que es una discusión y va a ser eterna, supongo, entre los colegios profesionales, saquemos ese tema de lado, tenemos más en común Sin lugar a eh, dudas. como para poder aprovecharlo, ¿o Sin no? lugar a dudas. Y es más, más allá comparto plenamente la cuestión
de que las incumbencias es un tema y genera Franquicias, incumbencia, hay temas que mucha son controversia. complicados. Incumbencia. La franquicia es otro Es tema, otro tema para otro se día. lo dejo Es otro tema a para algún otro día. otro colega De paso, más importante. aprovechamos y pido disculpas a Aníbal Fortuna, que debe estar muy ocupado hoy a la mañana, porque en realidad este programa lo íbamos a hacer un día con Aníbal y el segundo programa, y después terminamos que iba a ser con Gabriel, después terminamos que iban a ser solo. Entonces, yo entiendo y admito que los tiempos míos y mi intensidad a veces logra estos desencuentros, así que pido disculpas a Aníbal y agradezco y aprovecho a agradecerte a vos, Gabriel, que te cambié, te dije de un día para el otro, después te cambié el horario, así que bueno, agradecido totalmente por eso. Nada que agradecer y lamento el desencuentro. Hubiera sido, sin lugar a duda, un gusto compartir el programa con Aníbal, que compañero de tantas luchas y tantas charlas, y siempre con el mismo objetivo, la defensa de las profesiones, que no se bastardee, que cada uno de los profesionales en cada una de sus disciplinas pueda desenvolverse adecuadamente y proveyendo a lo que creo que todas las profesiones tenemos en común, que es tratar de darle más bienestar a nuestra sociedad, que es lo que realmente necesita. Y en ese sentido, todo eso es lo que hablábamos al inicio, que planteábamos un instituto de planificación y ordenamiento urbano o lo que sea, para que la sociedad viva cada vez un poquito mejor. Y eso ojalá algún día lo podamos lograr. Creo que escuché a vos te escuché, Gabriel, decir que quizás el propósito mayor de un candidato a intendente de una ciudad capital, como decimos, que a veces no se tiene en cuenta que somos ciudad capital. Eh, Vos dijiste en algún momento, el propósito de un candidato tiene que ser, el primero, mejorar la calidad de vida del habitante de la Sin duda. ciudad. Eso a mí me quedó como una frase, ¿viste? Cuando decimos, son frases vacías, Sí, no. son eslogan, Sí, sí. pero después yo lo vi en vos que en serio venís haciendo, digo, pero Gabriel lo viene haciendo, aunque no sea candidato, lo está haciendo, desde su lugar. Y lo está haciendo Aníbal desde su lugar, y lo está haciendo todo desde su lugar, podemos colaborar con mejorar la calidad de vida del conjunto de los habitantes Pero de esta que ciudad. hay una cuestión que es sencilla. Cualquiera sea la profesión, si uno no piensa En el conjunto. en el conjunto, Tal cual. la profesión no va a tener ningún sentido. Exacto. Porque Ni la vida tiene sentido. La vida si no tiene tenés un sentido. propósito. Esa es la realidad. Cuando uno, y yo tengo una imagen grabada de por qué dije eso. Recuerdo antes ni por casualidad de algún modo estaba en la posibilidad de ser ni precandidato a algo, y andaba en una cuestión, y no sé si no fue en algún encuentro de los que hemos tenido, pero recuerdo que iba como de la zona de atrás de los hornos y tenía que ir hacia la zona de Citibel. Y pasando por toda la parte exterior de la periferia de la ciudad, que no comparto que sea periferia, ver la gente esperando un micro durante mucho tiempo, y eso es. Digo, a veces cuando se dice, ¿qué es cambiar el bienestar? Sí. No es solo asfaltar las calles del centro, es que el transporte público funcione, que funcione en tiempos adecuados, que haya redes de agua, redes de cloaca, que haya un ambiente
saludable, que no haya contaminación. En la ciudad diseñada como ciudad sanitarista. Tal cual. Y en la ampliación del casco urbano hacia afuera no tenemos ni cloaca ni agua corriente. ¿Y qué sanitarismo me hablan? ¿Y de qué sanitarismo me hablas si no tengo agua corriente y cloacas en mi casa? Y hay una visión muy cortoplacista, porque uno dice, bueno, pero en definitiva, ¿cuál es el problema? Bueno, no hay agua, bueno, no hay cloaca, en definitiva como que es un problema de esa gente que sufre el problema y no es un problema del resto de la sociedad. Y es un grave error, ¿por qué? Porque esa cuestión de que no haya agua potable, no haya cloaca y demás cuestiones, tiene una afectación sobre la salud de esa gente que lo sufre. Esa gente que sufre el problema de salud después va y debe ser atendida en los hospitales o salas sanitarias, que el funcionamiento de eso, aun cuando el funcionamiento no sea el adecuado, lo pagamos todo. Me encanta dónde apuntás. Me encanta dónde apuntás. Todo tiene que ver con todo y no es otra frase vacía. No, ahora yo te pregunto, te corto, discúlpame, sí, porque si no se me va la idea. Me encanta dónde apuntás porque ahí va la pregunta. ¿Alguna vez se analizó el presupuesto de una ciudad en base a ese análisis que estás haciendo vos? No creo. ¿Alguna vez alguien dijo, si yo invierto en agua, corriente y cloaca, voy a ahorrar en la cantidad de gente que va a ir a mi hospital, en la cantidad de gente que se va a enfermar? ¿Alguien alguna vez pensó un presupuesto en ese sentido? No creo. Yo es la primera vez que lo escucho como planteo, a ver si lo entendí bien. Sí, vos lo que planteás es que no la partida presupuestaria, dijámosla de otra forma. Que no va a ser un tema que tenga impacto directo hoy. No, bueno, ahí está también el proyecto. Un tema a futuro. Ahí está el proyecto a corto, mediano y largo plazo. Obviamente. Si el candidato quiere llegar al gobierno y una vez que está en el gobierno quiere a los 3 días que arranca ya plantear una nueva reelección, jamás va a decirnos, miren, este proyecto lo va a seguir alguien después de que yo termine mi mandato y va a ser un proyecto a largo plazo, porque yo me puedo hacer cloaca en la República de Villa Elisa, no podés hacerlo en 3 años. No, por eso. Pero en definitiva vamos a caer... ¿Te sonreíste cuando dije República de Villa Elisa? Hacía rato que no lo escuchaba. La República de Villa Elisa, después tenemos la República de los Hornos. Sí, sí. Tenemos varias repúblicas. Hay varias repúblicas. Lo que digo es... de los niños. ¿Cuál es el problema de esta situación? Es la falta de claras y concretas políticas de Estado. Política de Estado. Política de Estado. ¿Cuál es la política de Estado? ¿Cuál fue la última política de Estado en la Ciudad de La Plata? No sé si tenés tanta memoria, pero no buscá en los archivos de esa. No sé. Creo que habría que buscar algún historiador. Claro. Creo que contribuyendo a tu desarrollo respecto de una figura que hemos tenido como amigo y que ha sido parte fundamental de este programa. Capaz que si tuviéramos la suerte de tenerlo al amigo Edgardo Scotti acá, él nos podría decir, como cuestión de historia, como cuestión de conocimiento, cuál fue la última política de Estado. Pero las políticas de Estado no son maquillaje. Ah, bueno, ahí está, ahí lo explicaste. En esa frase lo explicaste. Son cuestiones que uno traza a largo plazo. Y en ese sentido, La Plata se debe una discusión muy profunda de varios aspectos. ¿Hacia dónde va a seguir creciendo? ¿Cómo va a seguir creciendo? La mancha que hablamos al principio del programa. La mancha urbana. La mancha, digamos, lo dejo en el aire para discusiones futuras. La mancha, ¿hay que ennegrecerla más en determinado lugar o hay que seguir expandiendo la mancha? Son preguntas.
Yo lo digo nada más. Son preguntas para debatir. El transporte público, los servicios de infraestructura, las políticas de salud, ay, La conectividad, la conectividad, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. ayornarnos a una época en la que no tenemos que andar Mirá, viajando tanto. sí, sin lugar a dudas, pero el otro día hablaba con un colega, además dirigente, que, bueno, estudió acá en La Plata, pero no era de acá en La Plata, y en algún momento se volvió a su ciudad. De cómo ha cambiado el contexto de la conectividad y la movilidad, ¿no? Más o menos está a unos 300 kilómetros acá. Dice, mi primer auto fue un 147. Con un 147 yo tardaba 3 horas y media. Hoy con un auto, Sí, de alta gama, digamos, sí, por decir algo. sí, tardo 4 horas y media. Claro. No importa el auto, importa el cómo llegas. Y uno Es lo mismo. lo ve claramente cuando tiene que hacer un viaje y salir por la 44, y que No, uno dice, bueno, en la 44 porque está cargada, anda por la 520, la 520 lo mismo, y salir por la no 66 quiero lo ser mismo. redundante, pero de la República de Villa Elisa a La Plata, tardás 8 minutos o 10 por autopista y después tardás más en entrar al casco para el Claro, centro sin que en duda. hacer 15 kilómetros de Villa Elisa hasta acá. Pero bueno, en principio te agradezco mucho que hayas venido eh, a este programa. No te considero un invitado, te considero un amigo y más que un amigo, alguien que me enseñó muchísimo desde el ejemplo. Nunca me dijiste ni me diste un consejo, pero para mí es un ejemplo a seguir tu actitud hasta de vida, porque a veces nos reímos mucho en las cosas que publicamos en Facebook y esas cosas. Tenemos un intercambio ahí muy, muy lindo. Pero quiero volver atrás como para cerrar el programa, porque es más, te lo confesé off the record que no me animaba a iniciar el programa a hablar de Edgardo, ¿no? Y bueno, capaz que se dio así y va a ser el final del programa, si te parece. Vos lo trajiste en este momento y por algo es, y yo no creo en las casualidades, sino que creo en las causalidades. Y para todos que conocen cuadros técnicos desde antes, yo tenía un coequiper que se llamaba Edgardo Scotti y para mí sigue siendo mi coequiper y, y fue casi como un déjà vu hoy porque mi primer programa de radio, uno de los invitados fue Edgardo, el primero o el segundo. Y es como hoy que viene Gabriel Crespi, viene alguien, pero en ese caso yo no lo conocía tanto como a Gabriel. Y viene Edgardo y me habla de la ley, y me habla de la ley provincial, y me habla de la constitución, y yo digo, pero ¿cómo sabe este abogado? Y termina el programa y me dice Edgardo, ¿te gustó cómo hablé en el programa? Le digo, pero Edgardo, usted me está Era, dando una clase magistral. tal cual. Y me dice, ¿yo te puedo pedir un favor, Di Lorenzo? Sí, cómo no. ¿Puedo venir a los programas de radio subsiguientes a escuchar? Me siento por ahí, me encanta esto. Le digo, usted si quiere venir a un programa mío de nuevo, viene y se sienta al lado mío y empezamos así. Y terminó siendo el productor del programa. Me retaba y me llevaba una hora antes porque yo andaba a 10.000, como siempre, por suerte, vivo y tratando de hacer cosas y me retaba, me llamaba por teléfono, me decía una hora antes nos tenemos que juntar, íbamos al estudio de él en 11 y después generaba el programa él. Era un motor Sí, sí. impulsor de un montón de cosas. Bueno, lo quiero recordar así, y no quiero seguir hablando porque me voy a aflojar. Lo quiero recordar así a Edgardo porque a mí la verdad que me enseñó muchísimo. Fue un Eh, mentor en la parte legal y gracias a Dios después pude transmitir lo poco que yo absorbí de él o lo mucho, se lo estoy transmitiendo a mis alumnos. Entonces es como que siempre estoy y me acuerdo de él. Edgardo, además de un excelente profesional, Sí,
era, por sobre todas las cosas, una excelente persona. Y esa capacidad que vos mencionás de transmitir, o sea, yo Edgardo lo conozco precisamente por estas vinculaciones de los colegios, Sí, sí. cuando armamos El el Consejo de Asesor famoso Consejo Asesor Profesional. Profesional, y él era el representante por el Colegio de Abogados. Sin lugar a dudas, una estima importantísima, una persona extremadamente respetuosa, muy ubicada, de hablar relativamente poco, pero lo Sí, que hablaba iba al hueso iba con lo derecho. que iba a la No, situación. no había fantasía en su dialéctica, No, no, era era directo, puntual, concreto. Y concreto. la verdad que, por sobre todas las cosas, una excelente persona, que a todos los que hemos tenido la dicha de conocerlo en esta fase dirigencial, creo que nos ha dejado mucho, mucho. Espero y confío en la tecnología para que de alguna forma le llegue a la familia, porque en algún momento yo tuve contacto con el hijo y ahora lo perdí, así que bueno, de alguna forma buscaremos cómo le llegue un agradecimiento a él también. Sin lugar a dudas. Así que Bueno, Gabriel, como siempre, Cuadros Técnicos está a disposición cuando esté. yo quiero agradecerte la invitación, Leo. Para mí, más allá de la relación personal, es un gusto tenerte como amigo, que hayas pensado en ser uno de los primeros para arrancar esta nueva etapa de cuadros técnicos. Y por eso los cambios de horario, de día, no importan nada, porque como te dije en el primer momento, contá conmigo, ahí estoy. Era solo cuestión de acomodarme y poder Perfecto. estar. Era no una obligación por estar, sino una obligación desde lo personal, por lo que nos conocemos, nos hemos acompañado en un En tramo de este la largo vida, tiempo. y para mí siempre es un gusto poder charlar de estos temas, intercambiar, porque en muchos casos a veces con mucha gente uno no necesariamente coincide, pero eso también está bueno de a veces tener diferentes miradas, y del conjunto de las miradas poder sacar lo que mejor aporta para lo que decimos que es el beneficio de la sociedad, ni más ni menos. La verdad que muchas gracias, agradecerte tus palabras y bueno, más allá del amigo que se sentó acá, también respeto mucho el tema de tus opiniones a nivel profesional y como ciudadano de la Ciudad de La Plata. Así que invité a los dos, a las dos partes tuyas que conozco. Bueno, Gracias. estaremos nuevamente comunicándole a la gente y Cuadros Técnicos seguirá aquí por streaming y nos vemos. Volvemos a Cuadros Técnicos. En este momento, como era anteriormente en el programa de radio de Cuadros Técnicos, teníamos una columna política, la cual volveremos a hacer ahora por streaming. Y en este caso, como fue hace muchos años, tenemos la presencia del editor de Info La Plata, Mario Giancaglini. Hola, Leo. Bueno, felicitaciones por la vuelta, de Cuadros Técnicos al aire, en momentos especiales del país. Estamos en proceso electoral, para elegir intendente, gobernador y presidente, así que volvemos, en un momento muy lindo como para opinar sobre todo esto. Así que bueno, reitero mis felicitaciones por la vuelta de Cuadros Técnicos. Esperemos que sea una etapa fructífera para
todos los temas que tienen que ver con todos los colegios de los profesionales, la actividad comercial de la Ciudad de La Plata, de la región también, obviamente, ¿no? Bueno, gracias Mario y la idea de esta columna es poder transmitirle a los ciudadanos de la Ciudad de La Plata más que a los habitantes y darle algunos indicios, algunas noticias que no se ven en todos lados, algunos datos duros, algunas opiniones, etcétera, etcétera, como veníamos planteando desde aquel Cuadros Técnicos, que era un programa de radio. Ahora estamos por streaming, estamos después de una etapa de maduración tanto de Info La Plata como de Cuadros Técnicos, entonces creo que esta es la oportunidad para poder dejar de solamente ser creativos y de empezar a mostrar eh, lo que realmente se puede hacer, los proyectos que recién en el bloque anterior estaba planteando Crespi. Supongo que Mario debe tener alguna opinión sobre lo que escuchó porque estuvo acá Sí, presente. cómo no, sí, claro. Así que te escucho, Mario. Yo mientras me tomo un mate porque tengo la verdad. Mira, tomando el tema electoral y basándonos en muchas de las cosas que dijo el ingeniero Crespi, eh, dijo 2 o 3 palabras que son muy importantes, que tienen que ver con la planificación urbana, más que nada, y una palabra mágica que dijo políticas de Estado. Cuando vos le preguntaste por dónde se definiría su idea, dijo, lo que faltan hace muchos años ya es alguien que tenga y que proponga una política de Estado. Y bueno, eso tiene mucho que ver con los candidatos y precandidatos que hay en la actualidad. ¿Precandidatos también? Son precandidatos en realidad hasta ahora. Sí, Porque sí, estamos sí. en un interno, en una No, etapa de primarias. porque yo no te quiero interrumpir, pero solamente esto voy a meter un bocadito ahí. Quizás hay precandidatos que tienen más proyectos y mejor explicados que los que supuestamente van a ser candidatos después de las PASO. Sí, bueno, siempre pasa. Siempre pasa que, digamos, el poder electoral es distinto. En algunos casos, el propio poder electoral y la propia expectativa de ganar hacen que los discursos no sean realmente los que tienen que ser. Algunos hablan para la tribuna y otros hablan para la población, es distinto. Y en el caso de la Ciudad de La Plata y de la región, como decía Crespi, muy pocos proponen política de Estado, todos hablan de la coyuntura. Y en esta campaña en especial, muchos basan su campaña publicitaria en la negativa de lo actual, ni siquiera en una propuesta. Lo escuchamos casi todos los precandidatos. Conmigo esto se acaba. Lo que no hay que La hacer. famosa frase, conmigo esto se acaba. Con nosotros esto no va a pasar más. Con esto, o sea, no dicen qué van a hacer, qué es lo que se necesita, lo que el elector necesita escuchar, sino que conmigo esto se acaba, no importa cómo. Hoy la propuesta en la Ciudad de La Plata es, ¿sabemos lo que no hay que hacer? ¿Sería el eslogan? Sí, en la realidad, en términos estrictamente de una ciudad, de urbano, alejémonos de las candidaturas a gobernador y a presidente, Sí, sí, sí. Cuando vos bajás a un nivel de ciudad, tendría que ser mucho más estricto todavía que los precandidatos muestren sus propuestas y no alejarse de la proposición. Se me ocurre una idea, Mario. Sí. Si Cuadros Técnicos propone, ¿no? Sí. Esto es público lo que estamos haciendo. Sí, 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 sí. Esto quizás de casualidad le llega a un montón de precandidatos. Sí. ¿Se puede proponer un debate? Mirá, el debate de precandidatos ya está previsto. Bien. Está previsto. Los precandidatos, la mayoría de los precandidatos ya han confirmado su presencia, es en el Colegio de Abogados. Así que siempre pasa que hay un reglamento. Todos dicen y después algunos no van. Y además hay un reglamento. Sí, sí, claro. Pero bueno. No, yo estoy proponiendo vamos a ver otra cosa, Mario. Vamos a ver este año qué pasa con ese debate. Pero nosotros podemos tranquilamente también invitar candidatos acá para que expliquen lo que están proponiendo. Pero sinceramente, Leo, no hay, si vos ves las campañas de cada uno, tenemos 16 candidatos a intendente en La Plata. Yo tengo un desafío, Mario. Sí. Después de las PASO,
Sí. Para después de las PASO el desafío, ¿cuántos quedan? Dame datos duros. ¿Cuántos quedarían uno de cada 4. cuatro candidatos? Claro, porque precisamente las primarias abiertas tienen un piso electoral Sí, para que vos puedas pasar a la elección general y ya seas candidato. sí, ¿Sí? En la Ciudad de La Plata, dado el acuerdo de frentes que hay, ya sea Unión por la Patria, el Frente Cambiemos, Juntos, lo que sea, el Frente Izquierda, son muy pocos los que van a pasar ese piso electoral. Entonces, en la Ciudad de La Plata, específicamente, seguramente va a pasar el candidato que gane la interna de Unión por la Patria, sí, el candidato que gane la interna de Juntos por el Cambio, sí, el candidato o candidata que gane la interna del Frente Izquierda, sí. ¿sí? Y es muy difícil que haya un cuarto candidato, muy difícil. Tenemos hoy la expectativa sobre lo que estaría midiendo el grupo de Milei, ¿sí? Que si vos preguntás en La Plata quién es el candidato, prácticamente es desconocido. Es muy difícil. A ver, en general los demás partidos no tienen candidatos que tengan un conocimiento de imagen muy grande, entonces el propio candidato no arrastra votos, Claro, arrastra solamente el partido. Por el contrario, en los frentes mayoritarios, por ahí, no en el caso de La Plata, que hay candidatos muy conocidos, pero por ahí hay pueblos que son candidatos nuevos y que igual pasan el piso por integrar el frente. claro, claro, claro. Sí, sí, está claro. Pero bueno, después de agosto, del 13 de agosto, La Plata van a quedar muy pocos candidatos. Bueno, Y ahí sí yo diría que podríamos invitarlos. supongamos que son 4 o 5, más de eso no van a ser No, mano. por los cálculos de Mario. Sí, 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 sí. Ahora, Mario, ¿esos 4 o 5 se prestarán a un debate en cuadros técnicos? No, bueno, la invitación va a estar. ¿Vendrán al programa Cuadros Técnicos? Nosotros podemos Sin invitarlos. red, como saben que es Cuadros Técnicos. Nosotros podemos invitarlos. Después veremos. Sin reglamento, como es Mirá, Cuadros de Técnicos. los candidatos que obviamente no voy a decir que Sin compromisos. que yo creo que pueden ganar las PASO, no creo que tengan problema ninguno. Realmente, bueno. no creo. Confío en que pueden, confío que pueden. Ese es el desafío para ustedes. Mirá, Ya saben quiénes son. Esperemos después del voto en las PASO y los esperamos. Están invitados. Saben que tanto hablando con Mario como conmigo, tienen este espacio y ustedes son los que deciden. La gente sabrá si vienen o no. Cada uno decide lo que hace con su presentación, candidatura y publicidad. Siguiendo con esto y te dejo porque al final estoy hablando más yo que vos y es tu columna. ¿Sabés lo que me pasa con los candidatos, precandidatos, técnicamente como vos digas? Me parece como que está muy acartonado el tema, muy coacheado, dicen los chicos en esta época. ¿Hay algo de realidad Sí, totalmente. o es todo coach? El viejo dicho, hablas para la tribuna, es lo que hoy te da la inteligencia artificial y el análisis del electorado, en el cual a vos el coach te dice, tenés que decir esto, esto y esto. ¿Por qué? Y porque la gente quiere escuchar esto, esto y esto. Y eso es la antipolítica completa. Pero es lo que hacen la mayoría. Dicen lo que la gente quiere escuchar en vez de decir lo que realmente tienen para proponer. En esa calidad hay muy pocos candidatos que realmente proponen ideas. Hoy la Argentina, la famosa grieta de la Argentina, está dividida en eso. Está dividida entre los que luchan y proponen ideas y los que hablan directamente a la gente diciéndole lo que la gente quiere escuchar. Pero, perdóname que te interrumpa. Los que ganan son los que dicen lo que la gente quiere escuchar hasta ahora, ¿o no? No necesariamente. ¿No? No. ¿Ganó alguno que dijo la verdad? Está la gran paradoja. Antes, ¿ganó alguien Sí, sí, alguna sí. vez Sí. proponiendo y después cumpliendo lo que propuso? Sí. Bueno, Aunque parezca mentira. no sí. demos nombres porque si no... En nuestra Argentina hemos tenido de todo. Bueno. Hemos tenido gente que ha cumplido lo que dijo. Yo conozco a gente alguien que ha que hecho dijo... exactamente lo contrario a lo que dijo. Mario, conocemos gente Y que ha gente dicho... del medio, digamos. Conocemos gente que ha dicho, si yo decía lo que iba a hacer, no me votaba nadie. Sí, bueno, Carlos Menem. Bueno, entonces... Menem era el que dijo, vamos a recuperar las Malvinas a sangre y fuego, y terminó tomando el té en el Palacio de Buckingham. Con la Por eso. Así que
Ese es el caso de hice todo lo contrario a lo que dije. No ocultaba lo que decía, hizo lo contrario directamente, fue al otro extremo. Ahora, si vos lo querés ver del lado de la derecha a la izquierda o el populismo o no populismo, Néstor Kirchner no dijo lo que iba a hacer. No. Entonces tampoco hizo lo contrario de lo que dijo. ¿Ves? Entonces, hay de todo. De todo. Hay de todo en la viña del Señor. Me después puse- tenés los que decían que esto era fácil y después se le hizo difícil. Famosos pasaron cosas. Sí. Entonces, hay de todo. Ahora, en la ciudad de La Plata en particular, para ir más o menos tomando el hilo de lo que decía Crespi, es interesantísimo las propuestas que tienen con respecto a la política de Estado, implementar política de Estado. El candidato, uno de los dos candidatos del oficialismo, que es Garro, lo único que propone es seguir haciendo lo que hasta ahora hizo. Entonces tiene validez, porque tiene una legitimidad de lo que hizo. Entonces su propuesta, al que le gusta, al que no, pero la propuesta tiene una validez. Está legitimada. El que lo enfrenta en las PASO, que es Juan Pablo Alan, está en el discurso del conmigo esto no, conmigo esto no y conmigo esto no. Entonces ya tenés una desconstrucción de lo que hizo el propio Garro. ¿Cómo hace Alan para decir conmigo esto no si él fue parte de eso, siendo senador? En el caso pero si eso lo trasladamos a lo nacional, estamos... No, bueno, pero estamos en lo local. Estamos complicados. En el caso de Unión por la Patria, sí, vos tenés 5 precandidatos. Claro. Y los 5 son o funcionarios o legisladores. Claro. De los actuales gobiernos provinciales y nacionales. Entonces, pero la diferencia cuál es, que en el Frente de Todos, en la Unión por la Patria, no está el conmigo no. Salvo la línea de Grabois. Salvo con la línea de Grabois que te dice conmigo no le das bola. Ahí para un cachito, porque ahí tengo un problema muy grave. Sí. Tengo gente muy conocida que sabrá quién le estoy hablando. Estoy mirando la cámara a propósito. Con el tema de Grabois, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con Grabois? ¿Es verdad lo que vende Grabois? Que es genuino, que él respeta lo que viene haciendo la triple T, no sé qué, todo el eslogan, y lo viene demostrando con hechos, y fue el único que realmente dijo, voy igual. Mirá, yo en particular no tengo duda de la honestidad de Grabois. Honestidad intelectual. De la honestidad intelectual y de la honestidad de las ideas que propone, de que realmente es lo que él cree, digamos. Sí. El problema es que en la Argentina el electorado ha mutado mucho, ha cambiado tremendamente en los últimos 25, 30 años. El discurso de Grabois es un discurso que es previo al golpe militar del 76. No es el discurso que viene en los 40 años de democracia. La realidad contrapone al discurso. ¿Por qué? Porque Grabois habla de asistencia. Sí, pero por favor, Mario, no me hable del voto calificado. No va por ahí. No, para nada. Ah, listo. No, Grabois habla de un esquema de asistencia. Sí. Del Estado, de un mega Estado, que asiste al que no tiene vivienda, al que no tiene agua, al que no tiene trabajo. ¿Y después? Y él cree en un sistema de asistencia totalmente estatal. ¿Pero para la emergencia o para la continuidad? Es que ahí está el punto. Ese discurso no es para una emergencia. Y él cree que sí. Y él dice eso honestamente, lo dice. Claro. ¿Por qué? Porque vos podés decir que hay una emergencia en un país que tiene hambre cuando los porcentajes son manejables. Entonces vos aplicás programas de emergencia. Pero cuando el porcentaje ya no es manejable, no hay un programa de emergencia. Hay que cambiar todo de raíz. Claro. Y el problema de la Argentina actual, que no es el del 75, no. Donde teníamos pleno empleo y teníamos 1,2% de pobreza, ni siquiera teníamos indigencia, ¿sí? Y pleno empleo, lo vuelvo a repetir, pleno empleo. Todos trabajaban. Ahora, la Argentina de hoy es una Argentina donde tenés una desocupación encubierta del 28%, una subocupación del 32%, y lo que nos pasa en particular en los últimos 8 años, que es que el poder adquisitivo del asalariado bajó a niveles de pobreza. Lo que jamás se vio
que es que el que tiene trabajo es pobre. Entonces, esto es lo que estamos viendo hoy, con un 50% casi la indigencia, con los mismos niveles por los cuales se mide. Entonces, si el que tiene trabajo es pobre y el que tiene trabajo y salario bajo ya casi es indigente, la propuesta de Grabois, volviendo al tema, es corta, es poca, queda en la nada. ¿Por qué? Porque realmente hay que cambiar este país. Hay que cambiar la raíz del problema que tiene que ver con el entramado productivo. Y la transición, muchos te dicen, ¿y cómo, la solución es dar hacer trabajo? No, por eso. Y la transición y entre vos esto, como buen, y la transición entre esto y cuando ya tengan todos trabajo, pero el trabajo lo tenemos. Ahí es donde yo discuto con los estadísticos. Trabajo hay. El tema es que, como vos dijiste, si hay gente que tiene 2 trabajos y está por debajo de la línea de pobreza esa Claro. familia, ¿de qué me sirve tener trabajo? Pero por Entonces eso, las estadísticas son a mentirosas. ver, bueno, Es como yo te la quiero contar. bueno, Entonces no me mientas. la Porque paradoja yo te puedo es contar. que la propuesta electoral tiene un piso que no es real. Entonces, nosotros no estamos en una emergencia, estamos en un caos, porque todos están adentro. Entonces, realmente, si vos ves las propuestas electorales, no a nivel local, a nivel nacional, necesitamos que alguien diga, mire, vamos a cambiar en serio este país. No que me digan conmigo esto no, o que me digan vamos a seguir haciendo lo mismo. Y ese es el problema actual de hoy, que las precandidaturas no aclaran realmente el problema. Vos podés decir vamos a crear trabajo. Bueno, Pero yo lo que necesito es que me digas cómo. Las candidaturas no aclaran, repetime eso. No aclaran el problema. A mí me dice Sergio Massa que va a crear trabajo. El diagnóstico. Y Burri me dice que con ella se acabó todo. Claro. Pero yo necesito que Massa me explique cómo crear trabajo. Bueno, cómo lo va a hacer. Y necesito que Burri me diga qué es lo que no. ¿Te acordás? ¿Te acordás de un amigo en común que tenemos? Teódulo Domínguez. Sí, Teódulo Domínguez. Gran periodista de La Plata. Periodista de Clarín, sí, escritor, creador del Infu, 1000 cosas. Y aparte de la República de Chiriza. De La Nación, jefe de redacción de La Nación. Bueno, un abrazo para Teo. Teódulo comparaba el gobierno de un municipio o provincial o nacional con un organismo, con una persona. Sí. Y él decía, esta persona está enferma, esta ciudad está enferma. ¿Qué tiene? Diagnostiquemos qué tiene. Diagnosticamos qué tiene. Y le falta esto, le falta aquello. Bueno, una vez que descubrimos cuál es la patología, tenemos que darle una medicación para que se cure. Bueno, ¿no te parece que la ciudad, todos sabemos cuál es el diagnóstico? Todos sabemos qué remedio hay que darle, pero ninguno se anima a inyectárselo. ¿En la ciudad en particular? Sí. En la ciudad en particular no creo que sea tan así, no creo que todos lo sepan. Muy pocos están proponiendo algo en serio. Muy pocos. ¿Por qué? Porque la ciudad de La Plata en particular y la región, yo realmente obviar la ciudad de Berisso y obviar el puerto de La Plata en un análisis solamente de la ciudad de La Plata es mediocre. La Plata capital mediocre. Y regional con Berisso. Es la región capital, con Berisso, con Ensenada, con Punta Indio, con Magdalena y te diría con Bransen. Entonces, y casi que te diría también con Berazategui, casi. La región capital tiene un poder de productividad y de generación de trabajo muy grande si realmente se ponen de acuerdo todos los actores. Entonces... ¿No es una utopía eso, Mario? No. ¿No? ¿Es posible? No, ha sucedido. Hay momentos en la historia del siglo XX que sucedió. ¿Con distintas banderas? Sí. Y fueron colores políticos. Años muy virtuosos fueron. ¿Con distintos colores políticos? Eran distintos colores políticos, sí. Sí. Puede suceder, mirá, Mario Seco, intendente de Ensenada, y Fabián Cagliari, intendente de Berisso, tienen una concepción y una unidad de idea y trabajan juntos desde el momento que asumió Cagliari. Seco ya estaba, pero bueno, Seco con el anterior intendente que era de Juntos por el Cambio no pudo hacer nada. Sin embargo, con Cagliari han trabajado muchísimas cosas en conjunto, hasta puentes sobre los canales que unen las dos ciudades. Acá ellos han hecho de una forma muy particular.
pero no pudieron trabajar con La Plata, porque no pudieron concatenar sus relaciones realmente con Julio Garro, que de Juntos por el Cambio. El Consejo Asesor Profesional de La Plata, ¿te acordás que habló Crespi en el bloque anterior? Sí. En un momento, cuando el tema de los colegios profesionales empezó a nutrirlo, se formó una comisión dentro del CAP que era el Consejo Asesor Profesional Regional. Sí. Y recorrimos y fuimos a ver a Seco que nombraste. Sí. En aquel momento Nedela estaba Sí. en Berisso. Claro. Y le fuimos a proponer no 50, una idea en común con la Ciudad de La Plata. Formar el Instituto de Planificación Sí. Estratégica. Nos dijeron todos que sí. Es lo que dijo Crespi en el bloque anterior. Nos dijeron que sí. Les encantó el proyecto. Vamos a juntarnos. Nedela nos dio como, creo que era el secretario de la privada de él, Mario también, y hablamos en su momento con el intendente de La Plata también, y dijimos, bueno, los tres, nos vamos a juntar los tres, primero la parte técnica como para escribir y delinear el proyecto. Estamos esperando todavía el No pasa llamado. nada. Pero aparte, mira, me viene muy bien lo que acaba de decir porque es un ejemplo para completar el análisis. No es una cuestión de partidos la desconexión. Porque, por ejemplo, digamos, lo quiero decir en términos de, no es que Seco y Cagliardi no le dan bolilla a Garro o viceversa porque son de diferentes partidos. No, Porque en el caso que vos planteás muy bien, en ese momento Nedela era de Juntos por el Cambio también y Garro también, y tampoco se dieron bola entre ellos. no sé. Entonces, o si vamos mucho más atrás, el propio Alac, cuando que estuvo 16 años gobernando La Plata, y tanto Ensenada como Berisso tuvieron diferentes intendentes durante toda esa etapa, y él realmente pudo trabajar muy poquito tiempo con alguno de los Un intendentes. detalle histórico que usted es de mirar detalles. Sí, El escudo de la Ciudad de La Plata, que Sí. nadie le presta atención. sí. En Escudo una oficial. parte, el escudo oficial, Sí. en alguna parte de ese escudo, ¿no hay un dato de que esto tiene que ser regional? Sí, por supuesto, en la parte central del escudo está el A ver, dato, porque ¿cuál es el sería? puerto de La Plata el que une todo. Muy bien. A ver, como dice muy bien el presidente del Puerto de La Plata, el presidente actual del Puerto de La Plata, el ingeniero José Lojo, es al revés. La fundación de La Plata fue la ubicación, elegir la ubicación para fundar la capital de la provincia, que como todos saben es la ciudad planificada de la Argentina, la única. Se eligió el lugar precisamente por la cercanía del puerto. No se hizo la ciudad y después se eligió dónde poner el puerto. Del puerto sale, es decir, el corazón de la fundación de la ciudad fue pensada siempre desde el puerto de La Plata y hacia la ciudad. ¿Y por qué? Porque vos tenías un cordón que hoy lo vemos funcionando, pero hace 120, 140 años no, donde la única producción que tenía era agropecuaria y esa producción, como todos saben bien, en el final del siglo XIX era el fuerte de la Argentina y tenía que salir por el puerto, no tenía otra manera. El río está en el escudo, el barco está en el escudo y todo tiene que ver con el puerto de La Plata, que inclusive el día de hoy el propio Mario Seco está reclamando que pase a llamarse Puerto de Ensenada y deje de llamarse Puerto de La Plata. Sí. ¿Por qué? Porque quedó en tierra de Ensenada. En ese momento era todo un mismo distrito, hasta 1955. Bueno, Pero bueno, para cerrar esto, ya vamos a ir analizando los candidatos, como vos decís. Sí. Por ahora están las primarias abiertas. El electorado tiene que ver bien la propuesta de cada precandidato y poder elegir. A nosotros nos interesa en particular aquellos que proponen lo que decía Crespi, las políticas de Estado. ¿Qué vamos a hacer con la avenida 520? ¿Qué vamos a hacer con la avenida, con la supuesta apertura y que sería una autopista de la avenida 52 hasta la ruta 2? ¿Cómo el intendente va a trabajar para que se concrete el viejo anhelo de la avenida 90 y conectando con la ruta 6 y que podamos ir hasta el puerto de Zárate y conectar el puerto de La Plata? Bueno, todas esas cosas, más allá de la seguridad o de la salud o de la educación, que son los tres puntales que siempre nombran todos, estamos hablando de mantenimiento urbano.
estamos hablando del crecimiento urbano de la ciudad. El crecimiento urbano no se da de otra manera que no sea con productividad. Obvio. Y la política de Estado tiene que ver con la productividad. Así que vamos a estar muy atentos con esas propuestas. Perfecto. Así que bueno, te felicito nuevamente. Gracias. Que este primer programa sea Gracias por fructífero. estar en las diferentes, en los diferentes ámbitos en los cuales estás apoyándome, desde el conocimiento que tenemos desde Villeliza, y desde personas, y desde creatividad, y desde Bueno, estructura, etcétera, etcétera. yo creo que si esto es virtuoso y transcurre tal cual vos lo tenés pensado, se va a transformar nuevamente en una tribuna de doctrina, sobre todo para los profesionales del sector, de los colegios profesionales, de la sociedad intermedia, de la ONG, de los clubes, digamos. Yo creo que si Cuadros Técnicos vuelva a tener el brillo que tenía, esta vez es el momento de que tenga más brillo todavía y ampliarlo a todo ese espectro de la sociedad. Esto es una propuesta y una idea. Los clubes, la sociedad intermedia, lo que decían en la época del 40, las organizaciones libres del pueblo, tienen que estar interpretadas en cada uno de los entrevistados que esté acá. Así que confío en tu conducción y sé que lo vas a poder hacer. Gracias. Para cerrar, creo que lo que acabas de decir sería la primera parte de Cuadros Técnicos, y la segunda parte que a mí me está interesando mucho es la que vos abrís como columnista, la parte política de la Ciudad de La Plata. En eso a mí siempre me gusta, y lo sabe todo el mundo, yo hablo y opino sobre lo que sé y lo demás no. Entonces, como esa parte yo no me considero un hábil en el tema político en la Ciudad de La Plata, creo que ahí, más que bien delegada la tarea de Cuadros Técnicos en vos para eso. Bueno, muchas gracias. Ahora, metiéndome un poco en mi parte y un poco en la tuya, le voy a hacer un desafío a los, no sé cómo se dice ahora, televidentes, oyentes, streamer, bueno. Yo te digo cómo se dice. A ver cómo se dice. Seguidores. Seguidores, bueno. Los seguidores. Esto va para los seguidores. A ustedes les digo lo siguiente: un desafío para el próximo programa de Cuadros Técnicos. Se habló del escudo de la Ciudad de La Plata. Ahora, hay mucha gente que lo sabe, pero me sorprendí mucho porque hay mucha más gente que no lo sabe de la que yo creía. Desafío, anotemos y veamos para el próximo programa, y en las redes me comentan esto. Seguidores, ¿qué tiene que ver Julio Verne con la Ciudad de La Plata? Nos vemos en las redes. Cuadros Técnicos, un programa que quiere que la Ciudad de La Plata tenga una mejor calidad de vida y una ciudad planificada. Nos vemos.